Tú eres nuestro camino, Señor, la verdad y la vida, Señor. Gracias, Señor, por ser esa luz, Señor, en medio de tanta tiniebla, Señor. Gracias por haber venido a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Buenos días tengan todos, el Señor les bendiga en esta mañana, en que por su misericordia le ha permitido que nos reunamos. Yo sé que el clima contribuía para quedarse hoy en la cama, pero la verdad es que nos llama el Espíritu a esa necesidad de escuchar su palabra. Y damos gracias a Dios por aquellos que pudieron venir y aquellos que no pudieron, porque sabemos que hay muchos que están imposibilitados por el lugar tal vez donde viven o lo caudaloso que puede estar la lluvia. Gracias a Dios podemos reunirnos hoy. Y gracias a Dios porque tenemos su palabra para meditar en ella. Como ustedes ya saben, estamos leyendo Mateo y vamos a Mateo 18 siempre. La semana pasada estuvimos abordando, ¿verdad? Las ocasiones de caer, cómo uno puede servir de tropiezo a sus hermanos, cómo también podemos servir de tropiezo a personas que se están interesando. Y decía el Señor, ay de aquel que sirve de tropiezo. Es un lamento. Por decir algo, yo puedo tener un familiar que Dios puede estar tratando con él y yo al no mostrar un verdadero cristianismo, una verdadera obediencia a Dios y a su palabra, puedo comenzar a vivir un cristianismo libertino, un cristianismo liberal, y esto puede hacer tropezar a aquella pequeña oveja que se está comenzando a interesar. Y el Señor menciona 3 ay en esa parte de la palabra, es decir, es algo duro ese mensaje, porque dice que le fuera mejor atarse, ¿verdad?, la piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar, que realmente servir de tropiezo a alguno de esos pequeños. Entonces, siempre el Señor hablando de estos pequeños, vamos a continuar con la lectura y dice en el versículo que lo dejamos, ¿verdad? Habla acerca de la parábola de la oveja perdida. Dice en el versículo 11 de Mateo 18, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. El Señor nos muestra aquí, a través de esta lectura, su amor, el valor que le da a cada alma, y nos muestra también la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor para que nos hable acerca de nuestra vida en relación a Él, nos hable de su amor en estos 3-4 versículos que nos da esta mañana. Padre bendito, tú conoces, Señor, nuestros pensamientos, tú conoces nuestro sentir, nuestras dudas, tú conoces todo de nosotros, Señor. Te pedimos que tú, por medio de tu palabra, vengas hablándonos a cada uno. Señor, que sea tu Santo Espíritu
guiando esta palabra y hablando a nuestro corazón, convenciéndonos, Señor, de nuestro pecado, convenciéndonos, Señor, de justicia y de juicio, Señor. Ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra en esta mañana, Señor, y glorifícate por medio de en la vida de todos aquellos que están aquí presentes y aquellos que van a escuchar a través del internet, Señor. Obra, por favor, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Miren que son pocos versículos los que vamos a hablar hoy, pero son muy importantes. En Mateo 18:11, recordemos todo lo que estamos hablando de Mateo 18. Él se encuentra con los niños, lo pone en el centro, le da un valor a esos niños que no se lo daba a nadie en ese momento, y el Señor dice que si no nacemos de nuevo no vamos a poder entrar al reino de los cielos, cuando nos habla en Juan 3 y está hablando con Nicodemo. Entonces él dice, es necesario que nosotros nos volvamos también como estos niños, es decir, es necesario que volváis a nacer, si no, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y también nos habla de quién es, ahí cuando nos está hablando de quién es también quién es el mayor, ¿verdad? Y nos enseña la actitud de la humildad, nos enseña la actitud de la dependencia y las ocasiones de caer, que una vez que nosotros estemos en el camino, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, ¿verdad? Y mantenernos ahí siempre, porque el único que nos puede guardar de caer en pecado es el Señor. Si vos estás confiando en tu fuerza, vas a pecar y vas a servir de tropiezo a otro. Y ahora nos habla un poco acerca de el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús, correcto. El Hijo del Hombre es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Nosotros sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces la Trinidad está compuesta por ellos tres, y Jesús vino a esta tierra, Dios Hijo vino a esta tierra, ¿verdad? Dios tomó la forma de hombre, Dios, y vino a esta tierra, ¿para qué? Dice aquí, para salvar lo que se había perdido. Entonces, Él vino a salvarnos, Él vino a salvarnos. ¿Por qué digo que vino a salvarnos? Porque la palabra dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes estaban perdidos? Estábamos perdidos todos nosotros. Aquí no había uno bueno. Aquí aquel que se crea bueno está muy equivocado. Está muy equivocado. El único bueno es Dios. El único bueno es Dios. Entonces, todos a una nos habíamos descarriado, todos a uno vivíamos egoístamente siguiendo la vanidad de nuestros pensamientos, vivíamos egoístamente pensando solamente en nosotros y en el placer que nos producía el pecado, porque la verdad el pecado produce placer, pero la paga de ese placer es muy, pero muy alta, es muy cara. Entonces todos estábamos descarriados, nadie tenía comunión con Dios. ¿Quién buscaba a Dios? ¿Quién buscaba a Dios? Todos huíamos de Dios. Nos hablaban de Dios y nosotros dábamos la espalda. Comenzamos, si alguien me hablaba de Dios, yo le cambiaba el tema. Si alguien me hablaba de Dios, yo le hablaba de deporte, le hablaba de política, le hablaba de alguna película, le hablaba de alguna novela, le hablaba de algún negocio, y lo menos que quería yo era hablar de Dios. No me interesaba, para nada, para nada. Me imagino que para vos era igual. ¿Ah? Te hablaban de Dios y medio mantenías un poco la conversación, pero en la primera buscabas cómo cambiar el tema. ¿Por qué? Porque Dios no estaba presente en tu vida. Sin embargo, cuando Dios te habló por medio de alguien y a esa persona vos le diste la espalda o le cerraste la puerta, era Dios buscándote, era Dios buscándome, era Dios buscándonos a cada uno de nosotros. Y cuando Dios nos buscaba, nosotros salíamos en desbandada, espantados por el camino que más rápido pudiéramos agarrar. Sí, sin embargo, Dios ahí estuvo en su misericordia buscándonos y buscándonos y buscándonos a cada instante, porque Dios no te está buscando hoy, Dios te ha buscado siempre. Sí te está buscando hoy, pero no es hoy que te está empezando a buscar. Dios te ha hablado en más de una ocasión, a través de una circunstancia, a través de un hermano, a través de una prédica, a través de una alabanza, a través de una enfermedad, a través de un caso, a través de cualquier cosa. Dios ha estado ahí buscando cómo hablarte. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que perezca, Dios quiere salvarte. Aquí lo dice claro, el Hijo del Hombre ha venido para, esta es la razón por la que Él vino, para salvar, ¿qué? Aquello que se había perdido, lo que se había perdido. Y todos estábamos perdidos a una. ¿Por qué? Porque toda la raza humana había pecado, no había uno que no hubiera cometido pecado. Desde que entró el pecado por medio de Adán, cuando desobedeció al Señor, entonces entró el pecado en el mundo.
Y desde que Adán desobedeció, todititos nosotros nos constituimos pecadores y comenzamos también a desobedecer a Dios. Comenzamos a hacer nuestra voluntad, y mi voluntad, la mía personal, a Daniel, va en contra de la voluntad de Dios. La única manera en que mi voluntad puede ir en la misma dirección que la de Dios es si su espíritu me guía. Pero aún siendo cristiano, si vos querés hacer tu voluntad, estás siendo un cristiano rebelde, como hemos estudiado con los niños, como aquel profeta rebelde que ya conocemos nosotros, Jonás. Que Dios le habla y él hace su voluntad. Dios lo manda para acá y él va para allá. Dios lo manda al este y él va al oeste. Y es cristiano, y era un profeta. Pero aún en medio de esto quiero que veamos que cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, si no está respaldada por lo que dice su palabra, nosotros estamos haciendo la voluntad contraria a la de Dios. Y hay de aquel el que hace la voluntad contraria a la de Dios. ¿Por qué? Porque está pecando, está desobedeciendo, se está volviendo en contra de lo que Dios manda. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esto, porque si a la verdad muchos podemos ser, ya podemos haber sido salvos, pero tenemos que tener una actitud ¿de qué? De obediencia a su palabra siempre. Y los que todavía no lo han conocido al Señor, todavía no han doblegado su corazón a Él, entonces estas personas viven en constante pecado en contra de Dios. ¿Por qué? Porque siguen haciendo su voluntad, porque el pecado entró por un hombre, Adán, y desde entonces todos nos hemos vuelto así. Nos lo dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos nosotros, a todo el hombre. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos dice la palabra? La paga del pecado es muerte. Entonces, como yo peco, yo ya tengo ahí un sello. Yo merezco la muerte eterna. ¿Ya? Todos aquellos que han pecado, o sea, toda la humanidad, lo que se merece, el pago de su pecado, es la muerte eterna. Es la muerte eterna. Entonces, ¿quiénes han pecado? Levanten la mano. Todos. Entonces, ¿qué es lo que merecemos? Según la palabra, la muerte. La muerte es lo que merecemos. No hay uno que escape aquí. No hay uno. Y no es la muerte física, no le tengamos miedo a eso. Porque esa ya fue vencida en la cruz del Calvario. ¿Ya? Sino que es la muerte eterna. La muerte eterna. Entonces, la muerte física, de hecho, todos la vamos a pasar. Pero aquel que ha creído en el Señor y ha nacido de nuevo, solo va a enfrentar esa muerte, pero después tiene vida eterna. Miren qué paradoja esta. Al morir, tiene vida eterna. Al creer, tiene vida eterna, y cuando muere, ya la vida eterna está disfrutándola. Pero aquel que no ha creído en el Señor entra a una condenación eterna. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos, por cuanto todos pecaron. ¿Y cuáles son los pecados? Tú sabes cuáles son tus pecados. Y los pecados son los que vienen a hacer división entre Dios y el hombre. Por culpa del pecado nosotros estamos divididos de Dios. Cuando yo hago mi voluntad y no la voluntad de Dios, cuando yo transgredo lo que Dios manda a través de su palabra, y cuando yo peco, o sea, hierro en lo que Dios me dice, hago lo contrario, entonces yo estoy en contra de la voluntad de Dios. Y Isaías nos marca los pecados del pueblo, que me imagino también en tu vida y en mi vida fueron visibles. Dice Isaías 59, del 2 en adelante, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, el pecado hace una división, separa. Es decir, Dios estaba unido con Adán y Eva en el paraíso y tenían una buena comunión, una buena relación. Pero cuando entró el pecado, porque el hombre así lo quiso, porque el hombre tomó su decisión, entonces vino eso y dividió, separó. Aquello que estaba unido se rompió. ¿Por qué? Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces dice, pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados han hecho división, han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, el pecado de la humanidad, el pecado mío, el pecado tuyo era tan grave delante de los ojos de Dios que Dios no podía ni vernos. Es decir, nosotros hasta cierto punto podríamos decir que éramos aborrecibles delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado era tanto. Y Dios es tan santo y tan santo y tan santo que Él es muy limpio de ojos para vernos realmente, a ver nuestra maldad. Dice el versículo 3,
porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad y vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestras lenguas. Es decir, tus manos están solo destinadas para el mal. Yo no he matado a nadie, dice alguien, pero cuando robas, de alguna manera, estás haciéndole daño a tu prójimo. Cuando haces algo malo con tus manos, estás haciendo daño a tu prójimo. Dice, vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. ¿Quién ha mentido? Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad nuestra lengua. ¿Cuántas veces ha ocupado la lengua para hablar de tu prójimo? ¿Cuántas veces ha ocupado tu lengua para hablar, no del que te cae mal, de alguien cercano a vos? De tu esposo, de tu esposa, de tus padres. ¿Cuántas veces ha ocupado tu lengua para hablar incluso de tu jefe, aquel que te da trabajo, aquel por el medio del cual Dios usa? ¿Para qué? Para que lleves el sustento a tu hogar. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque Mateo 12:36 nos dice que por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, nosotros vamos a dar cuenta en el día del juicio. Por eso es que el cristiano tiene que medir muy bien lo que habla, muy bien lo que dice. Tiene más bien que meditar todo aquello que le están diciendo y guardarlo, y a su tiempo pedirle a Dios dirección y a su tiempo dar una respuesta adecuada. Pero aquella persona que cuando le dicen algo, ¡pum!, en un masito, tiene la respuesta y tiene la respuesta, ¿qué es lo que me estaba mostrando? Realmente que no tiene un dominio propio, el Espíritu no está en él. ¿Por qué? Porque para todo tiene una respuesta. Entonces, debemos de cuidar nuestra lengua, ¿verdad? No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, confiamos en el hombre, en el poder, en el brazo del hombre. Confiamos en un médico, confiamos en la ciencia, confiamos en el dinero, confiamos en el trabajo, confiamos en el gobierno, confiamos en todo aquello, pero no confiamos realmente en el Señor. Y Él está diciendo, esto también es pecado. ¿Por qué? Porque la confianza de nosotros debe estar puesta solamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, confía en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad, es decir, tu mente está llena de maldad, dan a luz iniquidad, no solamente lo piensan, sino que lo llevan a cabo, incuban huevos de áspide y tejen telas de araña, el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Esto quiere decir, cuando alguien habla mal de otra persona, solo produce maldad. Sus telas no servirán para vestir, ni por su obra serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña entre sus manos. Miren cómo describe realmente el pecado del hombre el Señor. Sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. Tus pies para hacer el mal corren, pero para hacer el bien lo detienes y espérate, voy a ver, déjame ver si puedo. Miren, ahorita, por ejemplo, está lloviendo y yo sé que es dificultoso salir todo eso. Y decir, es que ir a la iglesia, es que me voy a mojar, es que se me hace difícil esto y lo otro. Pero si te dicen, hay un trabajo, no importa que esté tronando y todo, yo tengo que estar ahí. Y puntual, cuidado antes. ¿Ya? O hay una fiesta, para la iglesia pones 1000 peros, pero para una fiesta los pies corren. Para ir al mar, para ir a esto, para todo lo que es maldad, tus pies se apresuran para ir a la maldad. Pero cuando es algo de hacer un viaje, hay que ir al hospital a visitar a alguien, que vaya fulano, que vaya mengano, esto y lo otro. Siempre hay un pero para hacer lo que a Dios le agrada, o para volverse a Dios, cuando te hablan de Dios. Entonces, siempre pone un pero. Entonces, todo esto Dios lo está viendo. Dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus verdades son torcidas, cualquiera que por ella fuere no conocerá la paz. O sea, el camino que llevas es un camino de muerte, un camino que no te va a dar paz. Y lo contrario a la paz, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo contrario a la paz? Lo contrario a la paz es realmente el estar insatisfecho. Lo contrario a la paz es el estar inconforme. Lo contrario a la paz es no estar contento. Entonces, todos estos caminos no te van a llevar a la paz, no te van a llevar a la vida, sino que te van a conducir a la muerte. Entonces, cada uno de nosotros éramos culpables de todos estos pecados, y el Señor vio eso, y por eso dice, el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a salvar a todos aquellos que andaban perdidos, Entonces, en ese momento en el que Jesús está rodeado ahí de toda esta gente y está poniendo el ejemplo del niño, hay gente que lo está criticando a él. ¿Por qué? Porque él se acerca, ¿a quién? A los pecadores. Él se acerca a los pecadores. Entonces, de alguna manera el Señor, ¿verdad?,
le pone esta parábola de la oveja perdida para mostrarle el valor que le da a tu alma y el valor que le da a mi alma. El valor que le da a cada alma. Miren, si Jesucristo tenía que dejar su trono de gloria para venir a la tierra y salvar a los pecadores, y se ha salvado una sola alma, para Jesucristo ir a la cruz del Calvario, eso era suficiente. Porque esa alma para él valía mucho. Si nadie más hubiese creído, y solo pongamos el ejemplo que hubiese sido al que le llamamos nosotros el ladrón en la cruz, solo esa persona en toda la historia de la humanidad se hubiera salvado, para Jesús era suficiente. Para Jesús, ¿por qué? Porque no es que él no quisiera que la otra alma se salvaran, pero sí, él se agrada en que una alma sea salva. Entonces a él le importa mucho, mucho una alma en particular. Y él viene también a decir cuál es la misión que Dios le mandó. Y pone este ejemplo. Y dice así en el versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrila una de ellas, no deja las 99 y va a los montes a buscar la que se había descarriado? Óigase bien, dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Una de ellas agarra un camino diferente al que tiene las 99. No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, la que agarró para otro lugar. El hombre de esta parábola dice que se va a buscar a la oveja que se ha descarriado. Y esto es lo que él quiere marcar. Él no quiere marcar que él deja las 99, sino que él se preocupa por la que se ha descarriado. Se preocupa por aquella realmente que está agarrando un camino contrario. ¿Ya? Nos habla acerca de la salvación esta parábola. ¿Y quién es esa descarriada? ¿Quién es esa oveja descarriada? Por lo general, cuando nosotros leemos esto, creo que de alguna manera tu mente te puede trasladar a que tú eres parte de las 99. Pero no es así. Porque Jesús vino a buscar ¿a quién? Al que se había perdido, al que estaba descarriado. Entonces, no nos ubiquemos en las 99, sino que Jesús vino por ti y vino por mí. Entonces yo era uno de los que se había descarriado y tú eres uno de los que se ha descarriado. Descarriado es aquel que va fuera del camino que el Señor ha marcado a sus ovejas, fuera del camino que Él ha marcado ¿a quién? A la humanidad. ¿Qué es lo que dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Entonces, Él es el único camino que nosotros tenemos. No hay otro camino. No hay otro camino. Pero tú ¿en qué caminos andas? Si tú no andas en los caminos de Dios, si tú no andas en obediencia a Dios, tú andas en tu propio camino y ese propio camino tuyo no te va a llevar a otro lugar más que a la condenación. Porque la única manera en que nosotros podemos acceder al Padre es por medio de Jesucristo, de la obediencia a Él. Entonces el Señor se preocupó por ese uno, se preocupó por mí, se preocupó por vos y se preocupa por vos. Él anda buscando, es decir, se descarrió esa oveja, pongamos nosotros la mente ahí, se descarrió y él tiene las 99, tiene las otras 99 aquí, las contabilizó, dice, aquí están, me falta una, ¿dónde está esa una? Anda por otro camino, voy a buscarla. Y él sale y va a buscarte, es decir, la oveja no viene a buscar a Dios, no es que vos venís, es que ahora ando buscando de Dios, no, Dios te ha buscado. Dios es el que te atrae, Dios es el que te habla, porque incluso Dios quiere salvarte. Tú no ni siquiera piensas en la salvación, pero Dios sí piensa en ti, porque si no te salva, te perderás. Y Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que todos procedan a arrepentimiento para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, Él, es de Él que nace. ¿Quién dejó el trono de gloria? Cristo Jesús. ¿Hiciste algo vos para que Él viniera? Nada. Él mismo dejó todo por amor a ti. Dejó la gloria por amor a ti. Dejó todo. Y no solamente lo dejó, sino que dio su vida por ti y por mí. Es decir, hasta dónde se arriesgó a ir a buscar esa oveja. A ver, si vos tuvieras 100 vacas o tuvieras 100 ovejas y se te pierde una, dejas los 99 y te vas a buscar aquella, decimos, pues lo podría hacer. Pero si el ir a buscarla te puede llevar a la muerte, ¿qué decís vos? No, hay que ser que esa oveja. Yo no, hasta ahí no llego. Tengo que cruzar ese barranco, me tengo que meter al monte, ahí hay animales peligrosos y puedo encontrar la muerte. Ahorita que estamos en invierno, ahí se crece el río y me puede llevar. No, esa ovejita, mejor me voy con mis 99. Eso pensaría cualquiera, pero el Señor no pensó así. ¿Por qué? Porque ama a esa oveja, porque me ama a mí, porque te ama a ti.
Y dice, no importa que mi vida yo la dé, yo voy por Él. Yo voy por Él. Y esto es lo que nos está hablando en esta parábola. Es decir, no importa lo que tenga que hacer, yo voy por ti. Yo voy a dar mi vida, no importa, yo voy por ti. Yo voy por ti. Entonces, se descarría y el Señor sale tras de ella. Sale tras de ella. El Señor quiere salvar a esa que se ha descarriado. Salvar a esa que se ha descarriado. Si tú te identificas dentro de la 99, tienes un gran problema. Eres parte de los que pensaban que ellos estaban haciendo lo correcto y se llama justicia propia. Si tú te consideras parte de los 99 y no parte de aquella que se extravió, entonces tú tienes un gran problema con el Señor. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar ¿a quién? A la que se había descarriado. A las 99, ahí las dejó. Entonces, por esta razón, nosotros tenemos que identificarnos como aquella que se había descarriado. ¿Por qué? Porque Él vino por mí. Aquellos que consideran de que no cometen pecado, que viven una vida súper santa, ¿verdad? Entonces ellos ya viven por su fuerza y no necesitan un salvador. Yo me he encontrado con personas, pero yo ya no peco, yo ya no hago esto, ya no esto. Entonces no necesitas un salvador. No necesitas un salvador, porque si has vivido santamente, no necesitas a Cristo. Pero yo en mi vida lo necesito todos los días. Todos los días a mi salvador. Todos los días. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si yo no necesito al Señor, yo puedo decir, yo puedo encontrar el camino solo, yo sé por dónde ir. No, yo necesito esa guianza todos los días. Yo necesito esa guianza todos los días. Entonces, dejar las 99 significa, ¿verdad?, de que Él lo dejó todo. Óigase bien, tenía 100 y deja todo por ir por una. Ahí nos muestra su amor. Es decir, ahí queda todo, pero yo voy por ti. Yo voy hasta donde sea por ti. Y la muestra es que aquí es en Diriamba, el lugar donde el viento ya da vuelta y se regresa para Jinotepec o para San Marcos. Hasta aquí ha venido el Señor hoy. ¿Para qué? Para buscarte a ti, para salvarte a ti. Y el Señor te ha estado buscando y te ha estado golpeando a la puerta, podríamos decir, y ha estado ahí en todo momento. ¿Para qué? Con el único objetivo de salvarte. ¡Ay, que friegan los hermanos! Otra vez a la prédica, esto y lo otro, puede decir el joven. No son los hermanos, no es la iglesia, es Dios detrás de tu alma. Es Dios buscando lo mejor para ti. Vino hasta aquí, como te digo, para buscarte. Y te ha buscado a través de los años. No de ahorita, te ha buscado desde siempre. Te ha buscado desde siempre. Y no importa que a Él le haya costado su vida, lo que Él quería era encontrarte. Y cuando te encuentra, Él se alegra mucho. Y también esto nos trae la imagen de ¿qué? De el buen pastor, aquel que no le importa dar su vida por nosotros. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Es decir, no le importa al Señor. Él va a hacer todo por atraerte. Él va a hacer todo con tal de presentarte en tu vida, de rescatarte de donde estás perdido. Ese camino que te lleva al camino de muerte, camino de perdición. Camino de muerte y camino de perdición. Es el que lleva cuando vas en contra de todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces viene el Señor y imaginemos al Señor, pasó esa cañada, se metió en el monte, lo pudo haber picado una serpiente, lo pudo haber seguido un lobo, le pudo haber pasado tal cosa, con tal de ir buscando a esa oveja, le agarró la noche, llovió, hizo frío, y él no descansó en ningún momento hasta encontrar a esa oveja. Y si tú todavía no te has rendido delante de él, el Señor no va a parar de buscarte, el Señor va todavía a insistir más y a insistir más, pero cuidado, endureces tu corazón y no te entregas al Señor, y más bien te vas separando y separando más de él. Pero Él quiere encontrarte, Él quiere tener un contacto contigo, Él quiere salvarte ¿de qué? De lo que te puede pasar allá afuera en el monte, lo que te puede pasar allá afuera en la soledad. Él te quiere traer a su redil, Él te quiere traer a su rebaño, quiere tenerte cerca. ¿Para qué? Para protegerte. ¿Quién es el único que te puede proteger ante la adversidad? Solamente Dios. ¿Qué es lo que te espera en el mundo? Miren, yo puedo enfrentar una enfermedad. Y tú que no conoces al Señor también puedes enfrentar una enfermedad, los dos, correcto. Pero yo tengo a alguien que me cuida, alguien que me protege. Pero aquel que no tiene a Dios, ¿qué va a ser de él? Miren, yo lo puedo perder todo, pero tengo a Dios. Pero aquel que no tiene a Dios, no tiene realmente ese respaldo, no tiene quien lo cuide.
Entonces Dios quiere esto, Dios quiere acercarse a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para protegernos, para estar ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos protegidos por Él, nosotros tenemos absolutamente todo y no tenemos nada que temer. Entonces, y el Señor cuando encuentra a esta oveja, ¿cuál es la actitud de Dios? Viene y le regaña. ¿Te imaginas vos que encontrás a esa ovejita que se te perdió y le decís, a ver, vení para acá, qué barbaridad, cómo te fuiste para allá, te tenía bien ahí, agarraste por este camino, me hiciste sudar, me hiciste hacer esto, no, ya no te aguanto, ahora te voy a llegar a amarrar. Voy a llegar a amarrar porque qué barbaridad, qué oveja más terca. No entiende. Y amarrámela duro. Y si es posible, poner ahí un cerco eléctrico para que no se me vuelva a escapar porque estoy cansado de irla a buscar. No, miren lo que dice el versículo 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por ella que por los 99 que no se descarriaron. Es decir, qué gozo hay en el Señor cuando te encuentra. Qué gozo hay en el Señor cuando alguien reconoce sus pecados y se vuelve a Él. Qué gozo. Oye, miremos a Cristo en la cruz. Quiero que hagamos este ejercicio. Miremos a Cristo en la cruz clavado, derramando su sangre, clamando al Padre diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Diciendo, ya está todo consumado. Y dando su último suspiro en la cruz del Calvario, con aquel rostro desfigurado. Y mira que Daniel, mira que Carlos, mira que Alejo, mira que Alex se arrepienten. En medio de toda esa angustia se le dibuja la sonrisa. Se goza y dice, la encontré, valió la pena, me conoció, se salvó. En medio de todo ese dolor que él sufrió, a la hora que nosotros reconocemos nuestra maldad y nos volvemos a él, se le dibuja una sonrisa, un gozo y dice, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Recordemos que él está rodeado por fariseos y los fariseos se creían santos. Recordemos que los fariseos se creían que cumplían la ley. Recordemos que los fariseos se creían que no pecaban. Y entonces dice, yo he venido a salvar a los que se descarriaron, yo he venido a buscar a los que se descarriaron. Porque cuando los fariseos pensaban de que ellos no necesitaban del Señor, lo estaban despreciando. Pero aquel que tiene una actitud humilde y reconoce su humanidad, reconoce su debilidad, dice, yo necesito del Señor para andar siempre con Él y para que Él me salve. Entonces, cuando alguien se humilla delante de Dios y reconoce que lo necesita a Él y se vuelve al Señor en arrepentimiento, entonces el Señor se regocija por este. Veamos cómo nos dice el texto paralelo en Lucas 15. El texto paralelo a esta parábola se encuentra en Lucas 15. Dice en el versículo 5, empieza desde el 1, pero vamos a leer en el versículo 5, cuando la encuentra, refiriéndose a la oveja, dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Miren, dice que la pone sobre su hombro gozoso, es decir, aquella oveja andaba perdida y el Señor al ponerla en su hombro gozoso es como que la está cuidando, como que le dice, ya has caminado mucho sola, ahora vas conmigo y ya no vas a caminar sola, ya no vas a andar sola por ese camino, yo te voy a llevar, yo te voy a guiar. Y reúne a todos, dice, ¿verdad? El versículo dice, gozaos conmigo, porque he encontrado, ¿qué ha encontrado? ¿Qué es lo que dice? He encontrado mi oveja que se me había perdido. Mi oveja que se me había perdido. No es cualquier oveja, no. Es la oveja de él que se había descarriado, ¿verdad? Que se había perdido. Y dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, cuando hay un pecador, nos dice esta parábola, nos dice el Señor, cuando hay un pecador que reconoce su maldad,
que reconoce que necesita de Dios, que reconoce que sin Dios no puede caminar y que reconoce que ha ofendido al Señor, dice que hay gozo en los cielos. ¿Y por qué hay gozo en los cielos? Porque hay gozo en Dios. Cuando hay gozo en Dios, hay gozo en los cielos. Entonces esto le agrada al Señor. ¿Qué? Que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que reconozcamos que le hemos fallado y que necesitamos de Él para poder ser salvos, que nadie más nos puede salvar. ¿Qué es lo que dijo Jonás cuando estaba dentro del pez? La salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. ¿Ya? Entonces solamente en Él nosotros podemos encontrar esa salvación. De manera que a Dios le agrada esta humildad de corazón en las personas, y que no haya esa soberbia, que no haya esa vanagloria de creer que yo soy santo, yo no peco, yo camino en ese camino de santidad. Es decir, ¿por qué? Porque estás cumpliendo con ciertos dogmas, con ciertas reglas. Entonces te dice el Señor, confía en mí, pon la mirada en mí, y mira que sin mí no puedes hacer absolutamente nada. Jesús lleva a esa oveja al redil, la conduce, la protege, no la deja sola. Y el Señor eso mismo hace con nosotros. Cuando nos salva, ya nos lleva a ese redil y no nos deja solo. Estamos con Él. Y cuando estamos con Él, nada nos falta. Recordemos lo que nos dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Pero esto no es de recitarlo, sino que realmente sea presente en nuestra vida. Tengo problema, el Señor es mi pastor, me voy a guiar, le voy a obedecer para donde Él me diga que tenga que ir. Y si donde voy a ir me toca pasar por alguna adversidad, yo sé que no voy solo, sino que Él está conmigo. Yo sé que Él me va guiando, yo sé que voy en su brazo, Él me va cargando. Porque le dice uno, no, es que la vida cristiana es muy difícil. Sí, pero se nos olvida de que no vamos caminando por nuestra fuerza, sino que se nos olvida que es Cristo caminando con nosotros. Sí es difícil, pero no estamos solos. El Señor está presente en nuestra vida siempre. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de tener en mente siempre. Cuando se te venga la dificultad, cuando se te venga la adversidad, cuando se te venga la tentación, recuerda, Cristo está conmigo. Yo soy su oveja, Él es mi pastor, voy a confiar en Él. Mi mirada voy a poner en Él, mi esperanza voy a poner en Él, mi vida voy a poner en Él, mis decisiones las voy a poner en Él. Todo lo voy a poner en Él, porque solo de esa manera voy a poder caminar como a Él le agrada y poder pasar por ese momento de angustia, por ese momento de dificultad. ¿Por qué? Porque Él no quiere, el Señor mandó realmente a Jesús para salvarnos. El Señor no quiere que ninguno de ellos perezca. Dice el versículo 14, ¿así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos? Que se pierda uno de estos pequeños. Es decir, Dios no quiere la muerte de ninguno. Dios quiere que todos, óigase bien, ¿cuántos vemos aquí ahorita? 20, no sé, no los he podido contar, un poco más. Pero el Señor no quiere que ninguno se pierda. Que hay uno que se desvía. El Señor va a hacer lo posible y lo imposible por ir por esa oveja. Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. ¿Por qué me tengo que convertir? Porque tu vida no va de acuerdo a lo que Dios marca. ¿Por qué? Porque Dios te ha dicho que no mintas y la mentira, como ya leímos en Isaías 59, está en tu boca. Porque Dios te ha dicho que no forniques y la fornicación está en tu vida. Porque Dios te ha dicho que no robes y el robo está en tu vida. Porque todo lo que estás haciendo va en contra de tu misma persona y Dios quiere cambiar eso. Y dice el Señor, convertíos pues, volveos a mí y viviréis. Pero para que esa voluntad de Dios, dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, para que esa voluntad de Dios, de querer que todos se conviertan, de querer que todos se vuelvan a Él, pasara, para que eso fuera necesario, ¿verdad? Tuvo que haber un sacrificio. Y ese sacrificio es el sacrificio de su Hijo. Ahí podemos notar nosotros cuánto Dios anhela salvarte. Que a quien mandó a buscar a aquel que se había perdido fue a su propio Hijo.
lo más precioso que hay en los cielos, lo más valioso para Él, lo mandó para que viniera a buscar aquello que no valía ni un 5, aquello que estaba podrido en pecado, aquello que estaba hediondo, muerto. Y el Señor mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que por medio de Cristo nosotros hoy pudiéramos haber encontrado la salvación. Entonces ahí es una muestra más del amor que Dios tiene por un alma. Mira, si las 99 están sanas y aquella va coja y aquella va enferma, decís vos, ¿para qué la voy a buscar? Es ahí que se pierda. Y así vamos nosotros, cojo, enfermo, con unas llagas podridas, perdido. No valía la pena esa oveja. Sin embargo, Él deja aquella y se va en busca de aquella que no valía absolutamente nada. Aquella que todavía tenía que venir ¿a qué? A sanarla, a curarla. Él se va tras esa, ¿verdad? Él se va tras esa para poder salvarla. Ahí te muestra el amor que tiene por tu alma. Porque, como te decía, la salvación tú no tienes ni idea de lo que es o lo que realmente significa en el ámbito espiritual para tu eternidad. Pero el Señor sí sabe. Y el Señor sabe también lo que es la condenación. El Señor sabe lo que es el infierno. Nosotros lo podemos leer en la palabra y podemos imaginarlo, pero eso se queda corto realmente a lo que verdaderamente es. Entonces, para que esta voluntad de Dios, dice, no es así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que no se pierda uno de estos pequeños, sí, para que esta voluntad de Dios se pudiera llevar a cabo, tuvo que haber ese sacrificio, tuvo que alguien venir a buscar a esa oveja, y no era cualquiera, era su Hijo amado. Ese tuvo que dejar el trono de gloria, ese tuvo que dejar el cielo y venir a buscarte a ti y a mí, que ninguno de nosotros valía la pena. Romanos también nos dice en el capítulo 5, en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, en este caso está hablando de Adán, si porque uno desobedeció reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es decir, si por uno entró la muerte, también por Jesucristo va a entrar la vida. Y ahí es donde viene que por aquel Adán que desobedeció, entró ¿qué? La muerte al mundo, entró la desobediencia, entró el pecado. Pero ahora, por aquel que fue obediente en todo, por aquel que dejó su trono de gloria, por aquel que no le importó su propia vida, con tal de venir a salvar a esa oveja, por ese, ahora muchos van a ser salvos. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Óigase bien, reciben la abundancia de la gracia, la abundancia del amor de Dios, la abundancia de Jesucristo y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por haber desobedecido a Adán vino la condenación ¿a quién? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de aquel que dio su vida por nosotros, vino la justificación para cada uno de nosotros. Él vino a justificarnos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, porque uno desobedeció, todos van a pagar. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quiénes? Sí, aquellos que crean en el Señor Jesús como su Señor y como su Salvador. Aquellos que cuando el Señor los busque, no se sigan corriendo, sino que más bien hagan un alto en su camino y se vuelvan a Él y digan, mucho he recorrido por este camino llamado mundo, mucho he recorrido por este camino llamado voluntad propia, mucho he recorrido por este camino llamado desobediencia a Dios. Y voy a hacer un alto ya en mi vida y me voy a volver al Señor. Y el Señor está buscándote como tú no te imaginas. ¿Y crees que esto fue fácil? ¿Crees que para el Señor fue fácil dar a su Hijo? Tú puedes decir, pues ya es la salvación, paso al frente, digo que creo en el Señor Jesús, comienzo a leer la Biblia, comienzo a frecuentar la iglesia y pues ya soy salvo. Tú lo puedes ver así, pero esto realmente costó muchísimo.
costó muchísimo, tanto para Dios Padre como también para Jesucristo. Es decir, esto es una obra que nosotros no tenemos ni idea realmente, no calculamos lo que significa realmente la salvación. Mira que Jesús, desde que vino a esta tierra, ya sabía a lo que venía. ¿Te acuerdas cuando hablamos de a lo que vino Jesús o a qué vino Jesús? Y hablábamos de que cuando le preguntaron, ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y le dijo aquel, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, dijo él, yo soy. Y es necesario que yo vaya a dar mi vida por todos ustedes, allá a Jerusalén, para que así ustedes puedan ser salvos. Y aquellos no lo entendieron y Pedro le dijo, no, Señor, que no te acontezca esto, pero él ya sabía todo lo que se iba a enfrentar. Él ya sabía que iba a cargar con los pecados de todos nosotros. Y sabía que esta era la voluntad ¿de quién? De Dios. Porque solo por medio de esa voluntad de Dios santa, buena y perfecta, nosotros podríamos haber alcanzado la salvación. Si no, toditos nosotros estaríamos perdidos y no había para nosotros ni Dios, ni esperanza, ni nada. Simplemente nacimos, morimos a la condenación. Pero ahora no es así. Nacimos y en el proceso del nacimiento hasta la muerte, el Señor nos busca, el Señor se nos presenta, el Señor nos rescata, el Señor nos salva, y cuando nos salva, entonces ahora podemos morir en esta vida, pero tener vida eterna. Pero esto para el Señor fue algo que le costó mucho. Miren lo que dice Mateo 26, versículo 42, cuando el Señor está orando y va a orar una vez. Ahí le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y se fue a orar una segunda vez. ¿Y qué le dijo? Lo mismo. O sea, cuando tú oras una vez por algo y vuelves a orar por esa misma cosa, ¿por qué? Porque tienes necesidad de que te den respuesta y querés una respuesta diferente. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Dice en el versículo 42, y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. O sea, yo quiero agradarte, y si mi vida tengo que dar para hacer tu voluntad, y si mi vida tengo que dar para poder salvar a esa oveja, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, la voluntad de Dios era que su Hijo pagara por todos y por cada uno de nosotros. De manera que Dios no quiere la muerte del que muere. Pero para que esa voluntad de Dios, que Dios no quiere la muerte del que muere, tuvo que morir uno. Tuvo que morir el santo. Tuvo que morir el obediente. Tuvo que morir el perfecto Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros pudiéramos perecer. Entonces, la voluntad de Dios llevó a esto. Él no quiere que ninguno perezca. Pero para que ninguno perezca, yo tengo que ofrecer a mi Hijo como sacrificio. Y Jesús dejó ese cielo. Jesús vino a esta tierra, se metió a lo más recóndito. ¿A dónde me fue a buscar a mí? ¿En qué pecados andaba yo? ¿En qué maldades andaba yo? ¿En qué vicios andaba yo? ¿En cuántas mentiras andaba yo? ¿Qué vida era la mía? Y el Señor no le importó y se fue a meter hasta ahí y me fue a sacar. ¿Cuántos pecados cargas tú? ¿Qué pecado no has hecho? Y el Señor dejó el cielo de gloria y se fue hasta lo más bajo de la tierra, porque lo más bajo de la tierra no es el infierno, lo más bajo de la tierra es donde está el pecador hundido en ese fango. Lo más bajo de la tierra es donde están ahí todos disfrutando de su maldad. Eso es lo más bajo de la tierra, porque ahí está todo podrido, ahí no sirve nada ya. No hay nada que valga la pena, pero él se metió hasta ahí. Si te vas a meter al fango de la rodilla, no, se zambulló. Y se metió todo con tal de sacarte y rescatarte. Y eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Meterse ahí y rescatar al que está perdido. Aquel que no tiene oportunidad. Aquel que todo está en su contra. Y que el infierno está totalmente esperándolo solamente. Él se metió ahí al monte, no le importó y fue tras esa oveja. Porque esa era su misión. Venir a salvar lo que se había perdido. Entonces, estas son las buenas nuevas de salvación. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio en esta parábola. El Evangelio es que Dios hizo hombre
Y Dios vino a dar su vida por ti y por mí. Ese es el Evangelio. Ese es lo que la gente no puede entender, lo que la gente no quiere entender porque se aferran a su pecado. Las buenas nuevas del Evangelio son esas. Él pagó el precio por nosotros al derramar toda su sangre en la cruz del Calvario, al morir, al dar su vida por aquel que no lo merecía. Y nosotros solo a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo es que podemos recibir ese perdón de los pecados. Ahora mi pregunta sería, ¿eres tú esa una? ¿Eres tú esa descarriada? ¿Eres tú esa que ha escogido su propio camino? ¿Eres tú que has ido en contra de la voluntad de Dios, no una vez, sino innumerables veces? Pues te cuento, si eres una de esas, Dios, y no has encontrado al Señor, Dios anda en busca tuya. Solo es que dispongas tu corazón para reconocer tu maldad y dispongas tu corazón para reconocer que Él es tu Salvador y te aferres a aquel que no le importó nada, que te aferres a aquel que lo dejó todo, 99, no importa, voy por aquella que no vale nada, voy a por aquella que está perdida. Ni tú valoras tu alma como el Señor la valora. Para el Señor tiene mucho, pero mucho peso, mucho valor tu alma. Si hoy te identificas como una de las descarriadas, te tengo esa buena nueva. El Rey de Reyes y el Señor de Señores ha dejado su trono de gloria en los cielos, no para venirse a dar una vuelta a la tierra, no para venir a predicar un sermón, no para venir a que lo conocieran simplemente, sino para venir a salvarte, a venir a dar su vida por ti, aquel que sustenta el universo, aquel que todo lo creó, todo lo que tú ves, Él lo creó, todo, y lo que no ves, las estrellas que no conoce, el firmamento en toda su esplendor. Los científicos todavía no logran entender el tamaño del universo. Todo eso Él lo sustenta en su mano. Y por Él fueron creadas todas las cosas. Y Él lo dejó todo por venir a buscarte a ti. Por venir a salvarte a ti. ¿Qué más buenas nuevas de salvación quieres? Ese Señor de señores, Rey de reyes, no le importó y se metió al fango de la tierra. A una tierra que está maldita por el pecado. Vino, se hizo hombre por amor a ti, por amor a tu alma. Por amor a tu alma. Y este es el verdadero amor. ¿Por qué? Porque te lo pidió, lo hizo esto de venir por ti, aún sin que vos se lo pidieras. Simplemente vio tu desgracia, tu necesidad, mi desgracia, mi necesidad, y vino a salvarnos. Vino a salvarnos. Él conoce por dónde estás pasando, Él conoce las circunstancias, Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus tentaciones, Él conoce tus pecados, Él conoce todo lo malo que has hecho. Él conoce todo lo malo que has hecho. Porque yo te aseguro que tú haces algo por alguien si esa persona es buena. Pero si conocieras todo lo malo que esta persona ha hecho, pues no, hombre, ¿quién va a ir por ese? Por ese no doy ni 5 pesos, ni me muevo. Por ese que vaya el que no conoce lo que ha hecho, pero yo que lo conozco y conozco su historial, no muevo un dedo. El Señor conoce cada una de las cosas que tú has hecho. Para Él nada está oculto. Y lo que has hecho no es nada bueno. Lo que has hecho no es nada blanquito. Lo que has hecho no ha sido cosas que valgan la pena. Son cosas que tienes tan escondidas que hasta vos mismo te da pena que salgan a la luz. Pero Él las conoce y aun conociéndolas, dejó su trono de gloria, dejó los cielos y vino aquí para salvarte. Es decir, cuánto amor te tiene, que aun conociendo tu negro historial, Él vino a salvarte. Él vino a salvarte. Entonces, ahí vemos cuánto Él valora tu alma. Cuánto Él valora tu alma. Ha dejado todo por amor a ti y dice, eres mío, me pertenece, yo pagué un precio en la cruz del Calvario, el enemigo no ha pagado ningún precio, yo así pagué un precio por ti, yo di mi vida por ti. Entonces el Señor te está buscando, el Señor te está buscando. Yo te pido que medites en este amor del Señor y que no contiendas más con Dios, que no sigas huyendo de su presencia, porque al huir de su presencia, el único que se hace el mal eres tú. Imagínate esta oveja perdida,
Ahí está expuesto a cualquier cosa, a cualquier daño. Está expuesta a cualquier daño. Y el Señor no quiere que estés expuesto a eso, sino que el Señor quiere salvarte. Ahí es donde encontramos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor quiere esto realmente, venir a salvarte. Y el Señor dio a su Hijo por amor a ti. No escatimó lo más precioso. Cuando yo digo dio a su Hijo, tal vez alguno no sabe lo que es dar a un hijo, pero aquellos que son padres aman a su hijo y lo valoran y quieren lo mejor para su hijo. Y el Señor también ama a Jesús. Sin embargo, lo mandó y dio lo más precioso a causa o por aquello que no valía la pena. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Solo en Él hay salvación. En ningún otro hay salvación. El Padre dio lo más precioso. Jesucristo dio su vida. Y tú no quieres abandonar tu pecado. Tú no quieres abandonar el camino que te has trazado. Y crees que ese camino es bueno. Si no es el camino que Dios marca, ese camino te lleva a la perdición. Ese camino no te sirve para nada. Entonces el Señor sí valora tu alma porque dio todo por ti. Te buscó y está detrás de ti. Aún sabiendo todo lo malo que has hecho, aún sabiendo que le has escupido, aún sabiendo que lo has despreciado, Él sigue detrás de ti. Él sigue detrás de ti. Y aún así tú no quieres abandonar tu sistema de vida, tu maldad, tu pecado. Medita, ¿quién realmente valora más tu alma? ¿Dios o tú mismo? Tú la deberías de valorar, pero la vas a empezar a valorar cuando entiendas ese amor de Dios para contigo. En esta parábola nosotros encontramos ese gran, pero gran amor del Señor. Encontramos el valor que le da a esa alma y encontramos también en medio de esta parábola que todos a una nos habíamos descarriado y que a Él no le importó nada con tal de venir por nosotros. Nadie valía la pena aquí. Nadie valía la pena. El que menos pecados cometía ofendía grandemente al Señor. Ya no se diga el otro, que cometía miles de pecados, que fumaba, que tomaba, que mujeriaba, que robaba, que mentía y todo lo hacía como que nada. Y aún por ese, el Señor vino a esta tierra para buscarlo y para salvarlo. Para salvarlo. Esto es parte esencial del Evangelio. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Vamos a orar para darle gracias al Señor por ese amor de Él. Yo te pido que medites y que veas tu vida, que veas cómo has ofendido al Señor, cómo has transgredido su ley, cómo has hecho tu voluntad y cómo te le has querido escabullir al Señor. Él te ha buscado, Él ha deseado tener un encuentro contigo para ponerte en su hombro, para guiarte, para ayudarte en todo momento, para que no sufras en este mundo. Y si sufres, para que sepas que Él está contigo, que no estás solo. Él quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos sean salvos. Él quiere salvarte de la condenación. Tal vez no entiende lo que es la condenación, pero Él sí lo entiende. Es algo que no tienes ni la menor idea, es decir, lo que te imaginas del infierno. Si yo te pregunto hoy, ¿quieres ir al infierno? Todos ustedes me van a decir no. Y es con lo poco que te imaginas que es el infierno. Ahora si supieras realmente cómo es. Y como el Señor sabe cómo es, Él no quiere que ninguno vaya ahí. Y puso su vida por amor a ti y por amor a mí.
Padre bendito, te damos gracias, Señor, por ese amor tan grande que tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu buena voluntad, Señor. Esa buena voluntad que llevó a tu Hijo, Señor, a morir en la cruz, Señor. Esa buena voluntad, Señor, que hizo que tu Hijo dejara ese trono de gloria, Señor. Esa buena voluntad, Señor, que hizo que viniera a buscarnos, que viniera a buscarme a mí en lo personal, Señor. Esa buena voluntad, Señor, que, oh bendito Dios, lo hizo, Señor, morir ahí en esa cruz, aun cuando yo no lo merecía, Señor. Gracias, Señor, porque diste a tu Hijo por mí, Señor. Gracias, Señor, por venir a buscarnos, por venir a salvarnos, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor, que no escatimaste nada, Señor. Dejaste las 99 y viniste por este pecador, Señor. Dejaste las 99, Señor, y aún sabiendo, Señor, que andaba descarriado, Señor, aún sabiendo que, oh bendito Dios, no valía la pena, que era testarudo, Señor, pecador, que no quería nada contigo, tú viniste, Señor, y diste tu vida por mí, Señor, e igualmente la diste por todos y cada uno, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no hubieras venido? ¿Dónde estaríamos hoy, Señor? Perdidos, aún sin esperanza, sin nada, Señor, en este mundo, Señor. Solo esperando el día de la muerte para pasar a una eternidad sin ti, Señor. Pero gracias, Señor, por hacerte presente en nuestra vida. Gracias por venirnos a buscar. Gracias por venirnos a salvar. Gracias por dar tu vida, Señor. Gracias porque lo dejaste todo, Señor. Gracias por ese grande, grande amor, Señor. Y gracias por esa grande salvación, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén, Señor. Que el Señor los bendiga. Mediten en la palabra y mediten en el gran amor que Dios tiene para con todos y cada uno. Los esperamos el próximo domingo, si Dios lo permite. Buenas tardes.